lo que corresponde a metabolismo de los carbohidratos. En bioquímica, ¿qué es lo que vemos? El funcionamiento normal. Pues no pretendas aprender a reparar un carro si no sabes cómo este funciona. ¿Sabes para qué sirve el radiador? ¿Para qué sirve un alternador? ¿Para qué sirven las bujías? Si no sabes eso, no pretendas reparar el carro. De la misma manera, en medicina, si no sabes cómo funciona un cuerpo, no pretendas sanarlo si no sabes eso. Por eso estos cursos se llaman ciencias básicas. Por estos son los cursos de ciencias básicas. Y nosotros en bioquímica vemos básicamente los 3 macronutrientes que son los que ustedes ingieren en cualquier alimentación. ¿Correcto? Vamos a comenzar con carbohidratos. Después van a seguir ustedes con lípidos, que es el otro macronutriente, y el tercer macronutriente es proteínas. Los 3 los van a ver ustedes en este curso. El metabolismo de esos macronutrientes. Cuando uno ingiere, por ejemplo, un pan, ¿qué es lo que va a pasar con ese pan? Donde muchos se pierden es cuando comienzan algunos dicen, yo ya me sé el ciclo de Krebs. Ah, qué gran avance en bioquímica. Entonces, te puedes saber, como dice el doctor Emilio Guija, él tiene un loro, ¿bien?, que se sabe todo el ciclo de Krebs. No le falla ni una. La diferencia es que el doctor Guija sabe para qué sirve el ciclo de Krebs y el loro no sabe. Solamente lo vaporetea. ¿Estamos bien? Hay un rap del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Ustedes entran a YouTube, hay un rap del ciclo de Krebs y ustedes se lo pueden memorizar si quieren, pero eso no les va a servir porque simplemente eso no les dice para qué sirve. Simplemente les dice qué pasa tras cada secuencia del ciclo de Krebs. Y hoy día lo van a ver también ahí al ciclo de Krebs. Algunos vienen con un conocimiento previo. Ya sé cuántos ATP se forman, tantos esto, tantos el otro. Ah, muy bien. ¿Y para qué sirve? No sé, solamente sé cuántos ATP se forman. Entonces no sirve de nada. ¿Bien? Listo. Entonces tenemos, les digo, los 3 macronutrientes de los cuales yo me voy a encargar solamente de carbohidratos. Nada más. Entonces, en el inicio de esta parte, porque vamos a hablar básicamente de lo que es el... Espera un ratito. Antes estaba respondiendo. Responde, si responde. No responde. Bueno, vamos. En el inicio de esta parte, porque como les vuelvo a repetir, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el metabolismo. Entonces tenemos que hacer referencia a lo que es el metabolismo intermediario, ¿cierto? Entonces, el metabolismo intermediario no viene a ser sino un conjunto de reacciones que el organismo dispone con la finalidad de captar, guardar, liberar y utilizar la energía destinada a realizar sus diversas funciones. Pero ¿de dónde obtiene esa energía? La obtiene, obviamente, ¿de dónde? En este caso, de los carbohidratos. ¿Estamos bien? Ahora, también puedes hacer uso de la energía proveniente de, porque al metabolizarse, también libera energía las grasas y también liberan energía las proteínas. De esos 3 macronutrientes, el peor negocio que puede hacer un organismo es emplear las proteínas como fuente de energía. No es lo más recomendable. Por eso algunas personas van al gimnasio, ¿no?, y su trainer, ¿no?, así le llaman, su trainer, les dice de que, caramba, mira la dieta que te han dado, sí, estás bajando de peso, pero estás a expensa de las proteínas. Qué pésimo negocio que ha hecho el trainer, porque esa no es la mejor idea. Bien, entonces, obtienes a partir de este metabolismo intermediario, ¿de acuerdo?, la energía necesaria para que tu organismo realice una serie de funciones, para que puedas estar atento, para que puedas sentarte, para que puedas caminar, etc. Ahora, obviamente, como lo vamos a ver también más adelante, hay mecanismos, hoy día no pretendemos desarrollarlo todos en extenso, pero sí los mecanismos a corto y largo plazo que les van a permitir a una persona mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Bien? Porque si una persona ingiere alimentos, por ejemplo, a las 8 de la noche, tenemos etapas que son la etapa postprandial, que va entre las 0 y las 4 horas,
la etapa posabsortiva, que va entre las 4 y las 12 horas, y después viene ya el ayuno y sus siguientes divisiones a partir de las 12 horas. Si una persona ingirió alimentos a las 8 de la noche y ya ha venido a la universidad a las 8 de la mañana del día siguiente, ya transcurrieron 12 horas sin ingerir alimentos. Entonces tiene que haber alguna manera como esa persona pueda seguir desarrollando sus actividades, su cerebro pueda seguir utilizando energía para estar atento. ¿Bien? Bueno, estas transformaciones, ¿qué es lo que permiten? Degradar macromoléculas, y justamente los carbohidratos son macromoléculas, como también lo son las proteínas y los lípidos. ¿Bien? Y también este metabolismo intermediario, como bien dice acá, permite sintetizar, ¿cierto? Sintetizar moléculas complejas a partir de compuestos simples. ¿Y eso sucede cuándo? Eso sucede cuando el organismo, como bien menciona en la diapositiva, a partir de compuestos simples, estructura compuestos más complejos. ¿Bien? Como puede ser, por ejemplo, formación de glucosa, como puede ser la formación de lípidos. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros formamos glucosa a partir de un proceso que se denomina gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Correcto? ¿Y cuál es el principal aminoácido gluconeogénico? Esto es algo que siempre se lo digo a los estudiantes y así igualito siempre se olvida. Principal aminoácido gluconeogénico es la alanina. ¿Estamos bien? Principal aminoácido gluconeogénico. Acá lo que van a observar ustedes son una serie de vías metabólicas que tienen lugar en el organismo, ¿correcto? Pueden ustedes ver acá, por ejemplo, los ácidos grasos, ¿bien? Ven ustedes acá la glucólisis, ¿cierto? Glucosa 6-fosfato, por ahí debe haber aparecido obviamente a partir de la glucosa. Acá está la fructosa 6-fosfato, ¿bien? Y así sucesivamente una serie de reacciones de vías metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo y que van a depender mucho del tejido en el que se desarrolle, ¿de acuerdo? Estas reacciones. ¿Por qué? Porque en función al tejido en que se desarrolle es porque va a requerir mayor cantidad de, por ejemplo, energía, como en el caso del músculo. ¿Bien? Va a depender entonces qué requiere esa célula para que se desarrolle una determinada vía metabólica primordialmente. Eso no quiere decir que va a ser la única, no. Hay una serie de reacciones metabólicas que se desarrollan en las células. Como les decía, puede ser en el caso del músculo. Bien, obviamente ¿de qué va a necesitar el músculo? ¿Qué necesita el músculo? Fuente de energía del músculo. Glucosa, pues. ¿Sí? ¿Cómo se mueven ustedes? ¿Cómo caminan ustedes? ¿Cómo se desplazan ustedes? ¿Por los huesos? No, es por la acción de los músculos, ¿correcto? Y ese músculo requiere energía. ¿Sí? En el caso del corazón, ¿cierto? El caso del corazón es otro músculo, ¿correcto? Que trabaja constantemente. Bien. Si nosotros sabemos que al final de la glucólisis obtenemos, ¿qué cosa? Piruvato, ¿cierto? Piruvato entra en la mitocondria, ciclo de Krebs, ¿correcto? ¿Para qué? Para obtener, ¿qué cosa? Energía, ¿sí? Muy bien. ¿Qué diferencia habría entre el músculo que está en mi pierna, por ejemplo, y el que está en mi corazón? ¿Tendría mayor número de? ¿Perdón? Mitocondrias, pues. ¿Sí? Tendría mayor número de mitocondrias. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué funcionar esto? Entonces, ¿qué es una vía metabólica? Una vía metabólica no viene a ser, como ustedes observan acá en la parte inferior, ¿cierto? ¿Qué cosa? Reacciones secuenciales catalizadas ¿por qué? Por enzimas. ¿Estamos bien? Es una secuencia, ¿de acuerdo? En la cual el producto de una reacción enzimática, en este caso, ¿qué cosa es esto?
fructosa 6-fosfato, que es el producto, ¿cierto? Constituye, ¿qué cosa? El nuevo sustrato, ¿cierto? Para la siguiente reacción. Esta es la enzima clave de la vía glucolítica. ¿Cuál es? La fosfofructoquinasa 1. ¿Estamos bien? Ahora, obviamente el primer sustrato fue glucosa 6-fosfato por acción de una isomerasa, obtuve fructosa 6-fosfato, repito, que es el producto, pero se convierte en el nuevo sustrato para otra enzima, que es la fosfofructoquinasa 1, y obtenemos fructosa 1,6-bisfosfato, que sería en este caso el producto, que se va a convertir luego en otro sustrato. Entonces, estos productos, ¿correcto?, de las reacciones anteriores son conocidos como metabolitos o intermediarios metabólicos. Esta es la vía glucolítica. Todo dice, ya me la sé. Esta vía glucolítica tiene dos fases, ¿cierto? Dos etapas. ¿Sí o no? ¿Lo han visto anteriormente? ¿Sí o no? Última. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hace rato eso estoy viendo. Última. La siguiente, yo me quedo callado y ustedes, ¿sí?, se desplazan nomás. ¿Correcto? Listo. Bien, gracias. Tienen dos fases, ¿cierto? ¿Cuáles son? La primera, que está acá, hasta acá es la primera fase, en la cual se utilizan dos ATPs. Y los ATP que se han incorporado, como ustedes pueden ver, son de glucosa, para obtener glucosa 6-fosfato, y he usado un ATP, obviamente le da el fosfato, y se ha convertido en ADP. Y el otro es de fructosa 6, también usa ATP para dar fructosa 1,6-bifosfato. Perfecto. ¿Y para qué sirve eso? Para transferirle y darle mayor cantidad de energía. ¿Estamos bien? Ahora, lo importante es que el ATP es un componente que no solamente contiene, sino que cede energía, que es lo importante. Porque de nada sirve que lo tenga si no lo va a liberar, si no lo va a ceder. ¿Bien? Es por ese motivo que es importante que ceda la energía, ¿de acuerdo? Y le digo la primera fase, hasta acá. ¿Correcto? Bien. De ahí, a partir de la fructosa 1,6-bisfosfato, obtenemos cosas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Pero estos dos son interconvertibles. ¿Por cuyo motivo? ¿De acuerdo? Vamos a tener, ¿qué cosa? Acá dice, dos moléculas de, ojo, y no se equivoquen por si acaso, ¿eh? Estoy hablando de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Estamos bien? Que no es lo mismo que glicerol 3-fosfato, por si acaso. No se vayan a equivocar. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces les decía yo que al desdoblarse tengo gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, porque son interconvertibles, por cuyo motivo al final tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al final, ¿cuántos piruvatos tengo? A partir de una glucosa. 2 piruvatos. ¿Estamos bien? Tengo 2 piruvatos. Ahora, otro aspecto importante acá es que a partir de la gliceraldehído 3-fosfato voy a formar 1,3-bifosfoglicerato. Perfecto. Para ello voy a usar NAD para formar NADH. El NADH se forma, ¿de acuerdo?, cuando hablamos de degradación. Estamos viendo qué cosa, que viene desde glucosa, ¿cierto? Y se está degradando hasta piruvato. Ahí se va a formar qué cosa, NADH. Ojo con eso, por favor, no lo quiero confundir ahora, pero más adelante van a ver otro, diferente. Y a veces se equivocan, por eso le digo, en una degradación. ¿Estamos bien? Obtenemos finalmente piruvato. Muy bien. Y miren ustedes qué se obtiene acá. Perfecto. Este le está dando ¿qué cosa? Un electrón. ¿Estamos bien? Y este 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato y del ATP se convierte, perdón, de ADP se convierte en ATP. Ese electrón que ha sido ganado acá lo está cediendo
al ATP. ¿Bien? Listo. Y más adelante, de la misma manera, el fosfonol piruvato se convierte en piruvato y también con la participación o la conversión, disculpen, de ADP en ATP. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte superior que observamos, ¿qué pasaba con el ATP? Se consumían 2 ATP. En la parte inferior, ¿qué pasó? No, en la segunda fase. ¿Perdón? Se formaron, ¿cuántos? 4 ATPs. ¿Estamos bien? Eso es clarísimo. ¿Correcto? Se formaron 4 ATPs. Neto, ¿cuánto sale? 2. 2. Facilísimo, nada del otro mundo. ¿Correcto? Muy bien. Este es el ciclo de Krebs. Difícil, ¿no? ¿Para qué te vas a aprender todo? ¿Qué quieres saber de usar acetato, acitrato? Esto lo vamos a ver después, cuando hablemos de usar acetato, citrato, porque en algún momento este citrato va a salir de la mitocondria. Ahí sí me va a interesar. Pero cuando sale de la mitocondria, es otra cosa. No los voy a confundir. Mejor me quedo ahí nomás. Me muerdo la lengua, como se dice, y sigamos con lo que tenemos que hablar. Entonces, en este ciclo de Krebs, ¿qué es lo que vamos a formar? ¿Qué es lo que vamos a observar? Perdón. Me interesa esto de acá. La formación de NADH. ¿Sí? Ha ganado un electrón. NADH, otro por acá arriba, NADH, pero también se forma FADH2. No solamente ello, me falta uno que está acá abajito, ¿sí? El GTP, que es similar, no es igual, similar al ATP. ¿Estamos bien? Les digo esto porque el ciclo pasado hice una pregunta sobre esto, ¿bien? Y un estudiante quería reclamar que yo le había dicho que era igual. Jamás, es similar, no es igual. ¿Bien? No es igual, es similar. Entonces, ¿y para qué me sirven todos estos electrones que han sido ganados en el NADH, en el FADH2 y en el GTP? Porque van a ser transferidos a la cadena transportadora de electrones. ¿Estamos bien? Muy bien. Ese metabolismo intermediario del cual estamos hablando tiene 2 fases. Una que es el catabolismo, que es básicamente lo que vamos a hablar, mayormente hablaremos de ella, generalmente, no exclusivamente. ¿Bien? Este catabolismo, ¿qué es lo que corresponde a los procesos degradativos, en la que las moléculas complejas son escindidas en compuestos más simples? Es decir, lo que hemos visto previamente, no sé por qué no responde. Lo que hemos visto previamente, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes que vimos glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Y al final lleva ¿qué? A piruvato. Eso es catabolismo. ¿Bien? Un segundito. Entonces, si no me escuchan, me avisan, por favor. ¿Bien? Tengo una voz un poco baja a veces, quizás no me escuchen claramente. Por la cresta del gato. Qué dolor. Se quedó. No, es que bien, disculpen, lo que pasa es que con el presentador de diapositivas es más fácil, no está regresando, viniendo, es un poco incómodo, pero bueno, sigamos. Entonces le decía yo que el catabolismo es de compuestos más grandes lleva a compuestos más pequeños. ¿Bien? Ahora, en ese proceso que hemos visto, liberación de energía. ¿Está bien? Y esta energía puede conservarse por reacciones acopladas, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿está bien? Enzimáticamente y almacenadas como ATP. Ojo, por favor, y siempre digo esto. El ATP no se almacena. ¿Estamos bien? No se almacena.
Pero el ejemplo, si ustedes preguntan a estudiantes del ciclo precedente, le dicen, oye, ¿cómo te digo el ejemplo del ATP que dice que no se almacena? A mí me han dicho, y van a escuchar lo mismo, porque textualmente se lo digo así. Si yo tuviera una cámara fotográfica con la capacidad de tomar en este momento la cantidad de ATP que tengo en el organismo, tomo la foto, voy a ver una gran cantidad de ATP. ¿Estamos bien? Tendría que ser, pues, no sé, millonésima de segundo para poder tener esa capacidad. Pero no es así, porque es altamente dinámico. Se forma, se usa, se forma, se usa, se forma, se usa. De tal manera que ese que se almacena, es una manera de decirlo, pero que en realidad no existe un almacén de ATP. Nunca en su vida vayan a decir, existe un almacén de ATP. ¿Estamos bien? Porque decir, ¿dónde has aprendido eso? No existe. Pero lo usamos para que sepan ustedes que sí hay la manera de guardar esa energía para ser utilizada en algún momento. Este catabolismo tiene 3 etapas. La primera etapa en que las macromoléculas, que puede ser la glucosa, ¿cierto? Es decir, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿sí?, son escindidos en unidades estructurales más pequeñas. En esta etapa hay muy poca liberación de energía. La segunda etapa, en la cual ya encontramos moléculas más simples, como puede ser glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, estos van a ser transformados en un número de moléculas para ser oxidadas ulteriormente. Y parte de esa energía libre se atrapa como ATP. Finalmente, la tercera etapa, que es la que viene a continuación, es la última y es común para todas. Un segundo. Esta es la etapa común para todas. Bien, es la que está constituida por el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, teniendo como producto final de qué cosa, dióxido de carbono y agua. Pero para que nosotros hayamos podido consumir un producto que contiene carbohidratos, que contiene proteínas, etc., las plantas han partido de ello. ¿Estamos bien? De manera tal que lo que nosotros hacemos es el proceso inverso. Nos comemos una lechuga, un tomate, un arroz, etc., y ulteriormente llegamos a obtener como producto final dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Y eso van a ver ustedes acá. ¿Sí? Ahí están las etapas del catabolismo. ¿Sí? Tienen ustedes proteínas, triglicéridos, glucógeno. Etapa 1, ¿sí? ¿Qué tengo? Aminoácidos, glicerol más ácidos grasos y glucosa. Ellos 3 tienen como punto común, digamos, en la etapa 2, la formación de acetil-CoA. Tantos aminoácidos, glicerol, ácidos grasos y glucosa llegan a acetil-CoA. Pero, ojo, no solamente llegan ahí, sino que en el caso de los aminoácidos pueden llegar a oxalacetato, piruvato, succinato, alfa-cetoglutarato. ¿Estamos bien? Por eso que está justo debajo de aminoácido. Esa es la razón. Si no, estaría de este otro lado. Ulteriormente le dije que la etapa 3 es la etapa común para todos. Claro que sí. Ahí está, la etapa 3. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que finalmente nos da ¿qué cosa? CO2 y agua. Listo. Bien, no hay nada más que decir. Fácil. Ya hicimos catabolismo, ahora vamos a ver anabolismo. ¿Correcto? El anabolismo es el proceso a través del cual, ¿no?, se sintetizan moléculas complejas que nuestro organismo requiere. ¿Estamos bien? Y estas reacciones anabólicas necesitan de energía, la cual se puede obtener una a partir del ATP y otro a partir del NADPH. ¿Se acuerdan? Por eso digo, ojo, no se vayan a equivocar. Una cosa es NADH y otra cosa es NADPH. NADPH puso en anabolismo, en síntesis, para formar. ¿Estamos bien? Tengan cuidado con eso. ¿Por qué es importante la localización de las vías metabólicas? Es importante ello porque cuando tiene lugar una reacción, porque estas se dan en simultáneo,
No es que dice una, ¿sabe que en este momento le toca la glucólisis? Un momentito, espérate, ahora le toca a la gluconeogénesis, ahora le toca la beta-oxidación de los ácidos grasos. No, todas tienen lugar de manera simultánea, ¿correcto? Entonces, que estas estén localizadas en sitios específicos permite justamente que no haya, digamos, una mezcla, por decir de alguna manera, entre ellas, de manera tal que las enzimas que conforman parte de la vía glucolítica, ¿cierto?, se encuentran localizadas ¿dónde? En el citosol. Todo lo que han visto ustedes hasta piruvato tiene lugar en el citosol. Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, hidrosa acetona-fosfato, etcétera, etcétera, hasta llegar a piruvato. Eso tiene lugar ¿dónde? En el citosol. ¿Correcto? Bien. En cambio, aquellas enzimas que participan en las reacciones de la beta-oxidación se encuentran localizadas en la mitocondria. ¿Estamos bien? Listo. Y ahí pueden observar ustedes, ¿no?, lo que les estaba comentando. Por este lado, tienen ustedes el ciclo de los ácidos carboxílicos, también denominado ciclo de Krebs, ¿cierto?, en el que pueden ustedes observar, ¿qué cosa? Ahí está el citrato, ¿cierto? Isocitrato, alfa-cetolutrato, etcétera, 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 ciclo de Krebs. En la parte superior tenemos la vía de las pentosas. Y la vía de las pentosas es importante como, ¿qué me va a proporcionar? ¿Alguien sabe qué me proporciona la vía de las pentosas? Me proporciona NADPH, última vez, caballero. ¿Estamos ahí? Sí. A ver, ¿qué dijimos, señor? ¿Qué indicación dio el doctor Guija al inicio de la clase? Está prohibido ingerir alimentos y beber líquidos durante el desarrollo de la misma. Señores, hay que aprender un poco de educación. ¿En su casa ustedes almuerzan en el garaje al costado de su carro? No, ¿cierto? Van a la sala, se sientan con su papá, su mamá, reparten. Este es un aula. Este no es un comedor. ¿Correcto? A la persona que hizo eso, la próxima, igual que al caballero que hizo una advertencia previa, simplemente la próxima se va a tomar su agua afuera. Si tanta sed tiene, que lo haga afuera. No hay problema. Bien, entonces les decía yo, es que esas cosas distraen y obviamente a ustedes también les hacen perder la hilación de la clase. Ciclos ácidos carboxílicos en la mitocondria. ¿Y en el citosol qué tiene? Me había quedado en la vía de las pentosas. Y les estaba preguntando que por qué es importante la vía de las pentosas. Porque forma NADPH. ¿Y el NADPH para qué me sirve? Para la síntesis. ¿Estamos bien? Y por el otro lado vemos la gluconeogénesis. Principal aminoácido gluconeogénico, alanina. ¿Estamos bien? Entonces, ¿dónde tiene lugar la gluconeogénesis? Así como vemos la glucólisis y la vía de las pentosas en el citosol. Al otro mundo. ¿Cuál es una ventaja de que esté compartimentalizado? Es decir, que unas reacciones tengan lugar en el citosol y otras tengan lugar en la mitocondria, ¿no? Permite separar los procesos metabólicos que se desarrollan en direcciones opuestas. ¿Bien? Las reacciones anabólicas, como son la biosíntesis de ácidos grasos, son realizadas en el citosol. ¿Bien? Y las reacciones catabólicas, como la oxidación de los ácidos grasos, tienen lugar en la mitocondria. Son dos cosas opuestas de lo mismo, ¿cierto? Por un lado, repito, biosíntesis de ácidos grasos, y por otro lado, ¿qué cosa? Oxidación de los ácidos grasos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Que los procesos catabólicos no interfieren con los procesos anabólicos. Así es sencillo. Ahora vamos a ver que estas vías metabólicas son reguladas a través de procesos, como puede ser. Vamos a ver en detalle, por si acaso. Hay diapositivas para ver cada una de ellas, pero brevemente les voy a decir algo al respecto para que tengan una idea de qué estamos hablando. Hablamos de modificación alostérica. La modificación alostérica no viene a ser sino aquella en la cual hay un proceso en el que la enzima, ¿de acuerdo?,
perdón, sí, la enzima puede ser, tiene 3 puntos de unión. ¿Estamos bien? Ustedes ya vieron enzimas, ¿cierto? Entonces ya saben que las enzimas alostéricas, primero son las enzimas, generalmente son, ¿cuáles son las enzimas alostéricas? En términos generales, no me defina esta por si acaso. No. En términos generales, ¿cómo definirían una enzima alostérica? ¿Qué característica especial tiene una enzima alostérica? Varios sitios activos. Varios sitios activos. ¿Perdón? Ya. Estímulo. El sustrato no se une al sitio activo, sino se une al sitio específico que es el sitio alostérico. Ya, pero también tiene efectores, ¿no es cierto? Así es. Tiene 2 efectores, ¿correcto? Lo vamos a ver más adelante. Un efector positivo, un efector negativo, y tiene un punto en donde se une en sustrato. ¿Estamos bien? Moduladores. Pero aparte de eso, tenemos que ver, vamos a ver eso más a la siguiente diapositiva. Pero lo que quiero que recuerden es que estas enzimas alostéricas son las enzimas reguladoras o enzimas claves de la vía metabólicas. Exacto, son las que regulan a la vía metabólica. ¿Correcto? Después tenemos la modificación covalente. Esa es la que, mediante la fosforilación, puede activar o inhibir a una enzima. ¿Está bien? Esa fosforilación es mediante un enlace, como bien dice ahí, un enlace covalente. Y finalmente tenemos el control genético. Ahí tenemos que se forman 2 tipos de enzimas. Las enzimas inducibles, ¿cierto? Es decir, aquellas enzimas que se forman como consecuencia, por ejemplo, la presencia de alimentos, ¿está bien? Y las enzimas constitutivas, es decir, aquellas que constantemente se van formando. No requieren de ninguna, digamos, la presencia de un estímulo, como lo repito, en este caso la alimentación, o que hagan ahí el alimento, para que se comiencen a formar. ¿Bien? Ahora sí, vayamos a ver una por una. Y esta es la que yo les estaba mencionando. ¿Bien? Me había olvidado. Las enzimas alostéricas tienen una configuración, ¿cierto? En la cual están inactivas. ¿Cuál es esa configuración? TT. RR. ¿Estamos bien? RR es inactiva y se convierten en TT y son activas. ¿Estamos bien? Listo. Entonces miren ustedes, por eso quería el bendito puntero. Miren ustedes, ahí tienen un centro alostérico y el sitio activo, ¿correcto? Ahí está la enzima, obviamente. Este sustrato se une al sitio activo, perfecto, pero si tenemos un efector alostérico positivo, va a tener actividad. Normal. ¿Es reversible? Claro que sí. Pero si se une el efector alostérico negativo, el sustrato ya no se une, por lo tanto, no hay actividad de la enzima. Esta es la acción de la fosforilasa quinasa o proteína quinasa, ¿de acuerdo? Que convierte la glucógeno fosforilasa B, que está inactiva, en glucógeno fosforilasa A. ¿Y qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa A? Del glucógeno que tiene N moléculas de glucosa, esa glucógeno fosforilasa saca una glucosa 1-fosfato. Y si ese glucógeno tenía N glucosas, se queda con el glucógeno N menos 1. ¿Estamos bien? Listo. Esa función es realizada por la fosforilasa quinasa, que la activa ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Bien. Pero cuando esta glucógeno fosforilasa A, por una fosforilasa fosfatasa, bioquímica es fácil. ¿Las fosfatasas qué hacen? ¿Qué hacen las fosfatasas? Quitan. ¿Ah? ¿Quitan fosfato? Sacan el Sacan fosfato. fosfato. Sacan el fosfato. ¿Sí? Entonces, si lo saca, acá está pues. ¿No sacó? Es fácil. ¿Correcto? Bien. De manera tal que si saca el fosfato, esta glucógeno fosforilasa se inactiva. Pero también tenemos, ojo, también tenemos la glucógeno sintetasa activa, que por acción de esa fosforilasa quinasa
se inactiva. ¿Estamos bien? Entonces, si la glucógeno sintetasa activa por una fosforilasa quinasa, ¿qué le está dando? Le está dando fósforo, ¿cierto? Y se está inactivando, se está inactivando. Entonces, tiene la glucógeno sintetasa, ¿qué cosa? Inactiva, por acción de una fosforilasa quinasa. Y por acción de una fosforilasa fosfatasa, esa glucógeno sintetasa inactiva, pierde el fósforo y se activa. Las dos funcionan, claro que sí. Ojo, ¿qué sucede? ¿Cuándo vas a necesitar glucogenólisis? O sea, la glucogenólisis es el glucógeno, comienzo a partirlo. Estoy perdiendo glucosa, ¿no es cierto? Estoy soltando glucosa. ¿Cómo lo suelto? Como glucosa 1-fosfato. Muy bien. Al soltarlo como glucosa 1-fosfato, me estoy quedando con glucógeno N-1. Muy bien. ¿En qué etapa sucede eso? Eso sucede en la etapa post-absortiva. Y la otra, miren qué fácil es bioquímica, es la glucógeno sintetasa. Yo generalmente lo digo así porque a veces, como para hacerlo pensar un poquito más, porque si le digo, bueno, no, disculpen, es al revés, digo sintasa. Cuando digo sintetasa es más fácil, ¿cierto? Porque si digo glucógeno sintetasa, sirve esa enzima ¿para qué? Para sintetizar glucógeno. ¿Estamos bien? Entonces, esa glucógeno sintetasa, cuando estoy haciendo glucogenólisis, ¿cómo tiene que estar? Inactiva, pues. Porque no puedo formar glucógeno y degradarlo al mismo tiempo. ¿Estamos bien? Ojo, otra cosa que les quiero aprovechar en este momento para comentarles. Bioquímica, cuando quieres entenderlo, no te grabes las reacciones. Eso no es importante. Muchos quieren grabarse la reacción, el oxalacetato, acetato, citrato isocitrato, la enzima que participa. No le vamos a preguntar la enzima que participa, por si acaso. ¿Estamos bien? Pero sí tienes que saber dónde funciona y cómo funciona. En qué tejido funciona de una manera, en qué tejido funciona de otra. Una cosa es en el músculo, otra cosa es en el hígado y otra cosa es en el cerebro. ¿Está bien? En el examen, si puede venir en el músculo, la glucólisis, ¿de acuerdo? En el cerebro, la glucólisis, ¿de acuerdo? Entonces tienes que saber qué sucede en el hígado, en el músculo, en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, pasemos al último, ¿cierto? ¿Vimos? ¿Qué cosa vimos? Modificación alostérica, modificación covalente, ¿cierto? Y nos toca el último que es control genético. Acá lo que se va a activar es una ARN polimerasa para que se sintetice ARN. Ulteriormente, ello me va a servir ¿para qué? Me va a servir para formar proteínas. Es decir, me va a servir para formar la enzima, porque ustedes saben que las proteínas son enzimas. Entonces, para eso me va a servir. Además, mediante el control genético yo les dije que había dos tipos de enzimas que se van a formar, ¿cierto? Las enzimas, ¿cuáles son? Inducibles. Las inducibles y las constitutivas. Las constitutivas, repito, esas se forman y se siguen formando y no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Ahí nomás para o comienza a sintetizarte nada. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la glucoquinasa, ¿correcto? La glucoquinasa es una enzima que es inducible por la insulina. ¿Estamos bien? Ya. En cambio, la hexoquinasa, escuchen bien, la hexoquinasa, aquella que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿sí? La hexoquinasa, ¿bien? Esa es una enzima constitutiva. ¿Estamos bien? Entonces, repito, la glucoquinasa es inducible ¿por qué?
Por la insulina. Insulina. La isoquinasa no es inducible. ¿Estamos bien? Perfecto. Y las que son inducibles, ¿cuáles son? Las enzimas alostéricas. ¿Estamos bien? Las enzimas alostéricas son aquellas que son las inducibles. Estímulos. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Uno, obtener y utilizar la energía química obtenida de los nutrientes. En otras palabras, del pan, ¿cierto? Yo como un pan, ¿para qué lo como? Para obtener energía. ¿Sí? Ese pan, ¿con qué lo acompaño? Con mermelada. ¿Qué es la mermelada? Fructosa, es carbohidrato. ¿Con qué lo acompaño? Con leche. ¿La leche qué es? Carbohidrato. Por eso, pero tiene proteínas, sí, yo sé, tiene proteínas. Déjala la proteína afuera. Quédate solamente con la lactosa. ¿Estamos bien? ¿Qué más tienes ahí? Fruta, ¿cierto? Agarras una papaya, una pera, lo que quieras. Comes en tu desayuno, ¿ya? Estás comiendo solamente carbohidratos. ¿Estamos bien? Entonces, ¿para qué ingieres esos alimentos? Para obtener energía. Para que tus células tengan glucosa, ¿cierto? Y puedan desenvolverse o puedan desarrollar las actividades que vas a tener durante el transcurso del día. ¿Qué otra cosa? Sintetizarla con moléculas. ¿Bien? Eso ya lo hemos visto. Otro aspecto, transformar los nutrientes en precursores de otros. ¿Sí? Y sintetizar o degradar metabolitos o biomoléculas que se requieran para las funciones celulares. Acá pueden ver ustedes que hay una serie de reacciones. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué cosa es esto? Krebs, ¿cierto? Acá, ¿dónde está el de la...? Ajá. ¿Este que está en verde, cuál es? A ver si lo sacan. Así no la sacan. La glucólisis. Pues, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, hidroxisotanofato, ¿sí? Y finalmente tengo piruvato. ¿Correcto? Lo que pasa es que no se ve que ahí viene hacia este lado de acá. ¿Bien? Perfecto. Entonces, todas estas reacciones tienen lugar en el organismo, ¿bien? Con la finalidad de obtener energía, que el organismo pueda recibir esos nutrientes y pueda usarlos para movilizarse, o cuando ya es suficiente, ¿está bien? Uno los almacena, ¿cierto? Una de las formas de almacenar carbohidratos es bajo la forma de ¿cómo? Glucógeno. ¿Dónde almacenamos más glucógeno? El hígado. En el músculo. Ya. ¿Sí? ¿Sí? En el músculo hay mayor cantidad. ¿Y dónde tengo mayor concentración de glucógeno? Hígado. Concentración de glucógeno. ¿Dónde hay mayor concentración de glucógeno? Hígado. En el hígado. ¿Sí? Cantidad, concentración. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Entonces, esa es una de las maneras que nuestro organismo almacena carbohidratos. La otra manera. Grasa. Bajo la forma de lípidos. ¿Estamos bien? Cuando una persona come más alimentos de los que requiere para sus actividades diarias, los almacena bajo la forma de lípidos. Tejido adiposo. ¿Está bien? Listo, eso es todo. Estas son las reacciones acopladas a las cuales habíamos hecho referencia ya hace un número determinado de diapositivas. Las reacciones acopladas lo que hacen es acoplar una reacción termodinámicamente desfavorable a otra favorable y tornar posible dicha transformación. Es decir, que la conversión de un producto en otro tenga lugar. Eso es realizado como consecuencia de una reacción acoplada. ¿Bien? Tornar una reacción termodinámicamente desfavorable en una favorable. Y eso es lo que sucede acá. Bien, miren ustedes, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Es decir, le va a transferir este fosfato, ¿cierto?, a esa glucosa. Pero no solamente se lo va a transferir, sino que
se lo va a dar específicamente en un determinado punto. ¿Cuál es ese punto? En la ubicación o en la posición 6. 6. Ahí tiene que ser, no en la 2, la 3, la 1, tiene que ser en la 6. Para ello se requiere energía. ¿Estamos bien? Sin ello no tendría lugar la reacción. No se podría convertir. Sería imposible que eso suceda. Por tal motivo, miren ustedes qué es lo que es. Esta es la reacción acoplada. Ahí está. Miren ustedes en la parte superior, ¿qué es lo que observamos? La glucosa más fosfato inorgánico, glucosa 6-fosfato más agua. Para obtener ello se requiere más 3.3, ¿sí? kilocalorías por mol. Perfecto. Pero ¿de dónde va a sacar 3.3? Del ATP. La escisión, es decir, la ruptura de ese ATP más agua me va a dar ADP. Y eso libera 7.3. Por eso se acuerdan que habíamos dicho al principio de la reunión del día de hoy que lo importante no es que sea un compuesto altamente energético. No me importa simplemente que el ATP sea altamente energético, sino que también ceda esa energía. De nada me sirve que tenga una alta cantidad si no la va a dar. Para que se pueda entender, si es que no lo entienden con personas, digamos. Si yo tengo un amigo multimillonario, ¿correcto? Pero que no me va a prestar ni un real así yo me arrodille, pero tengo otro, ¿sí? Que caramba, también tiene bastante plata, yo le pido y él sí me da. El ATP sería él, ¿cierto? El que sí me va a prestar. Entonces, el ATP le va a dar, ¿cierto? La energía, en este caso 7.3, pero como solamente necesita 3.3, la reacción neta me queda en 4. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que no solamente le dio energía, sino que le sobró. Ha quedado todavía para otras cosas más. Vías de señalización. 4:30 acabamos, ¿cierto? Bien. Cuando hablamos de vías de señalización, son aquellos que le dan, digamos, es la forma en que se le da la orden a la célula para que realice determinada acción. Por ejemplo, llegan unos radicales libres y la célula no sabe qué hacer. ¿Quién le dice qué hacer? Las vías de señalización. Son los que le dicen, ¿sabes qué? Ante este problema tienes que hacer esto. Bien. Vamos a ver básicamente 3. ¿Son los únicos? No. Estamos viendo que dice, ejemplo de esa vía de señalización, el AMP cíclico, el de los factores de transcripción, inositol, fosfatos y calcio. Los 3 los vamos a ver. ¿Estamos bien? Los 3. Hay otros, sí, la vía del P38, tenemos la Hammond-quinasa, hay otras vías más, no son las únicas. Y hay incluso algunas que no se han logrado hasta este momento, describirlas, pero existen ahí esas vías. ¿Bien? Pero estas difieren una de la otra, por eso es que estamos presentándoles estas 3. ¿Bien? Y en la transducción de la señal, vamos a ver después que la transducción, que es por decir, la transmisión, el envío de la información, van a participar proteínquinasas y proteína fosfatasas. Miren ustedes acá, estas son algunas de las vías de señalización que están relacionadas con regulación génica, relacionadas con apoptosis y con proliferación celular. Todas esas son vías de señalización. Todas son las que le dicen a la célula, ¿sabes qué? Esto tienes que hacer. ¿Correcto? Y tienen ustedes por ahí, factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento epidermal, ¿de acuerdo? Tienen ustedes a la serotonina, por ahí no tenemos por ahí, no está el de la insulina. Bueno, bien, pero todas esas vienen a ser vías de señalización. Esto en mi época no se enseñaba, ¿de acuerdo? Porque no estaba todavía. Está en pañales todavía esta parte de la bioquímica. ¿Bien? Pero hoy en día sí ustedes tienen que saberlo, porque es la manera como funciona el organismo. Entonces, había
tenemos que ver primero qué son las vías de señalización antes de pasar a cada una de ellas. ¿Quiénes conforman las vías de señalización? Ojo, el efector no forma parte de la vía de señalización, pero sí lo forman el receptor, el transductor y el amplificador. Ellos son quienes forman parte de la vía de señalización. Son 3 elementos nada más. El efector, repito, no lo forma parte de ellos. Habían 3, ¿cierto? El AMP cíclico es uno de ellos. ¿Quiénes estimulan la formación de AMP cíclico? ACTH, la LH, la FSH, la TSH, tienen el glucagón, vasopresina y la hormona paratiroidea. ¿Bien? Y observen ustedes acá. En este caso específicamente, la adrenalina actúa sobre su receptor, que es un receptor beta-adrenérgico. El transductor es una proteína G. Esa proteína G es un trímero. Ese trímero, para la redundancia, en 3 partes, tiene la alfa, la beta y la gamma, ¿cierto? Y alfa es el alfa estimulante. ¿Está bien? Ese alfa estimulante estimula a la adenosiclasa para que convierta el ATP en AMP cíclico. ¿Bien? Listo. Esto es lo que hace el glucagón, actúa, ¿se acuerdan que era uno de los estimulantes justamente? Actúa a nivel del receptor. Ven ustedes al costado del receptor, de la R mayúscula que observan ustedes ahí, ¿cierto? Tienen la proteína G. Ahí está la parte alfa estimulante, la beta y la gamma, ¿correcto? ¿Esto qué van a hacer? Van a hacer que el adenilato ciclasa convierta el ATP en AMP cíclico. Muy bien. Y ese AMP cíclico va a estimular a la proteína quinasa A para que tenga lugar esta serie de reacciones. Por ejemplo, fosforila a la piruvato quinasa. ¿Y ello qué es lo que ocasiona? Ocasiona que se inhiba de manera tal que la fosfenopiruvato no se convierte en piruvato. ¿Y por qué esto es importante? Porque la fosfenopiruvato debía ser servida para la formación de la glucosa. Estoy hablando de qué? De gluconeogénesis, ¿correcto? Bien. De la misma manera, ¿cierto? Fosforila a la glucógeno sintasa, ¿de acuerdo? De manera tal que la glucosa no se convierte en glucógeno. Pero sí, al fosforilar, a la glucógeno fosforilasa, ¿correcto? El glucógeno se convierte en glucógeno fosfato para finalmente darle glucosa. ¿Se acuerdan ustedes que el glucógeno liberaba una glucosa? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Y qué libera? Una glucosa, uno fosfato. ¿Bien? Esta es una de las vías. Otra vía de señalización es la que estimula una tirosina quinasa. Ahí tienen la insulina, el factor de crecimiento epidermal y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Bien? Todos estos están relacionados con factores de transcripción. Y miren ustedes ahí, ¿cierto? Tienen la proteína receptora tirosina quinasa, tienen un efector, tienen el transductor y el amplificador, que finalmente lo que hace es ser un factor positivo para los factores de transcripción. Y el ejemplo de lo que hemos visto previamente está acá, en el receptor de la insulina. El receptor de la insulina es un tetrámero caracterizado porque tiene 4 partes, 2 alfas y 2 betas, ¿correcto? 2 alfas que están en la parte externa, que están justamente las 2 partes que se encuentran en la superior al costado del que dice INS, ¿de acuerdo? Esas son las alfas, ¿de acuerdo? Y las 2 betas que tienen, ¿qué cosa? Tienen una parte extracelular, una intramembrana y una intracelular, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Ese receptor de la insulina se encuentra unido mediante puentes disulfuro, por si acaso, ¿correcto? Otra cosa importante es que cuando la insulina entra en contacto con el receptor de la insulina, esto produce que se autofosforile. ¿Quién? El receptor de la insulina. Y al autofosforilarse el receptor de la insulina, ¿qué es lo que hace? En esos sitios específicos, ¿de acuerdo? Porque en la parte interna, la parte intracelular, tiene 3 zonas. La que está pegada hacia la membrana celular viene a ser la zona yuxtamembrana. Después tiene una segunda zona, que es donde se fosforila, que es la denominada asa de activación. Y la tercera zona, que es donde se fosforila, es la región carboxilo terminal. En esas 3 regiones es donde se va a fosforilar principalmente ese sustrato, este receptor de insulina. Al fosforilarse, fosforila en sitios específicos al sustrato receptor de insulina, que hay 1 y 2, ¿correcto? Bien. Ello va a activar la fosfatidinoesteroidquinasa para que ulteriormente active AKT, y AKT lo que hace es inhibe a la proteína G pequeña, a ese 160, e impide que se defosforile.
Porque si se desfosforila, es decir, si pierde el fósforo, deja de actuar. Entonces tiene que quedarse así, tal cual ven ustedes en la imagen. De manera tal que esta proteína G pequeña S160 no convierte RAP-GTP en RAP-GDP. Y como tal, es decir, como RAP-GTP, lo que hace es trasloca GLUT4 de la vesícula en la que se encuentra contenida en la membrana celular, y de esa forma, ¿qué hace GLUT4? GLUT4 introduce a la glucosa. ¿Dónde tiene lugar esto? Músculo y tejido adiposo. ¿Bien? Listo. Fácil. Estimula la formación de inositol, fosfatos y calcio en el tercero. ¿Se acuerdan? El tercero de la lista. Tienen ustedes la catecolamina, la angiotensina, acetilcolina, la hormona liberadora de tirotropina y también la hormona liberadora de gonadotropina. Un ratito, disculpen ustedes. Ahí tienen ustedes, sí. Acá tienen ustedes, esto también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que se ve todo un poco mejor. Esta es una proteína receptora de tirosina quinasa, sí actúa sobre el transductor. Acá tienen la fosfolipasa C, gamma, ¿cierto? Que escinde la fosfatilinositotrifosfato para dar diacilglicerol y fosfatilinositotrifosfato, ¿bien? Para liberar de la vesícula el calcio. Y eso está mejor acá, ¿bien? Acá está el complejo receptor. ¿Esta qué cosa es? Este es la proteína G. ¿Se acuerdan que la proteína G era un trímero? Pero ahí no se ve, usted dice, profesor, pero era un trímero y solamente veo beta, gamma y el alfa ya se liberó y está con la fosfolipasa C. Que parece un nudo de acá, de soda, ese de ahí. Esa fosfolipasa C lo que hace es convierte el fosfatilinositol trifosfato en inositol trifosfato. Y ese inositol trifosfato lo que hace es liberar el calcio que está contenido en la cisterna del retículo endoplámico, y ese calcio posteriormente se une a calmodulina para activar proteína quinasa C. Fosfatilinositol trifosfato da diacilglicerol y también activa proteína quinasa C. ¿Bien? Ahora sí vayamos a ver la digestión de los carbohidratos. Es más sencillo. Las principales carbohidratos de la dieta, ¿cuáles son? Almidón, sacarosa y lactosa. ¿Dónde está el almidón? En el desayuno que les puse, rápido. En el desayuno, ¿qué era el desayuno? Pan, leche, fruta, mermelada. ¿Dónde está el almidón? En el pan. ¿Dónde está la sacarosa? ¿Ah? En la fruta no está. En la mermelada tampoco. En la leche, ¿por qué? Porque he tenido que echarle azúcar. Salvo que me digan no le eché azúcar. Que puede ser el caso, ¿no? Tomo leche sin azúcar. Puede ser el caso, ¿de acuerdo? Bien, pero el sacarosa está en ¿dónde? En el azúcar de mesa, ¿correcto? Y después tenemos la lactosa que está obviamente en la leche, ¿sí? ¿Qué pasa? La alfa-amilasa salival lo que hace es hidroliza parcialmente el almidón. ¿Por qué? Porque el proceso hidrolítico es llevado al nivel de los enlaces alfa-1,4 y se forman las dextrinas. Muy bien. Esos productos de la dextrina llegan al estómago. En el estómago, ahí termina el proceso. ¿Por qué? Porque el pH inhibe la enzima y ahí termina toda la acción de la alfa-amilasa salival, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos nosotros a la secretina. La secretina lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, favorece la secreción de un líquido rico en bicarbonato. Por otro lado, la colecistoquinina lo que hace es favorece la liberación de enzimas digestivas. ¿A través de qué? A través del jugo pancreático que es liberado hacia el intestino cosa delgado. Bien, vayamos ahora a ver qué sucede ya. Lo comimos, boca, estómago, intestino. Llegamos al intestino. Las enzimas pancreáticas, ¿qué hacen? Habíamos justamente hablado del bicarbonato, claro que sí. Ese bicarbonato de la secreción pancreática neutraliza, obviamente, el ácido que proviene del estómago. Y listo. Ahora, entra en acción la alfa-amilasa pancreática. La alfa-amilasa pancreática en la luz intestinal hidroliza las dextrinas. ¿De dónde han venido esas dextrinas? De la cavidad oral, pues, ¿se acuerdan? Producto del final de la amilasa salival, dextrinas. Esas dextrinas finalmente son hidrolizadas por la alfa-amilasa pancreática y forman ¿qué cosa? Maltosa, isomaltosa, disacáridos y oligosacáridos de bajo peso molecular. Muy bien. En el intestino tenemos algunas enzimas que son obviamente importantes. ¿Bien? ¿Cuáles son ellas? La glucoamilasa, de la cual vamos a mencionar también más adelante. Hay una imagen en la cual van a ver ustedes la acción de la glucoamilasa, o también la glucosidasa, pero también otras maltasas
lo que hacen es hidrolizar a nivel de los extremos no reductores de los oligosacáridos. ¿Bien? La sacarasa hidroliza la sacarosa, qué difícil, ¿no? ¿Bien? La isomaltasa hidroliza enlaces alfa 1,6 de oligosacáridos. La lactasa, o también beta-galactosidasa, hidroliza la lactosa. Mejor hablamos después de la lactasa. Sigamos. Y hay diversos polisacáridos como celulosa, las gomas y la pectina que no pueden ser hidrolizados. Pero no pueden ser hidrolizados, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro organismo carecemos de enzimas que puedan hidrolizar esos productos. ¿Y ellos quiénes son? La celulosa, las gomas, las pectinas, entre otros, no vienen a ser sino la fibra dietaria. Si ustedes tienen un hermanito, ¿sí? O tienen un sobrinito de repente en casa, pequeño obviamente, pues de 2, 3 años, en alguna oportunidad de repente haya cogido una hoja de un cuaderno o una revista, pero papel, ¿correcto? Se lo ha comido. ¿Qué ha sucedido? Así degradado. Salió igualito, solo que más cochino, Sí. ¿cierto? ¿Qué pasó? Fibra. Planta. Esa es Losa. celulosa. El papel es celulosa. ¿Tenemos enzimas para digerirlo? Entonces salió igualito, ¿correcto? Listo. Entonces no tenemos nosotros esas enzimas. Y acá tenemos rapidito nomás lo que es la fibra dietaria. Nosotros tenemos dos tipos de fibra dietaria, la fibra soluble y la fibra insoluble, ¿de acuerdo? La fibra soluble, como su mismo nombre lo dice, es la que se solubiliza en agua. ¿Estamos bien? La avena, por ejemplo, algunas frutas, ¿no? Como puede ser la manzana, por ejemplo, ¿sí? Algunos cítricos también. Y las insolubles, valga la redundancia, no se solubilizan en agua, ¿bien? Y hablamos, por ejemplo, aquellas que, los productos integrales, por ejemplo, ¿no? Ellos vienen a ser la fibra insoluble. Acá sí nos vamos a tener un poquito nada más para hablar sobre deficiencia de sacaridasas. Bueno, el almidón, el que estaba en el pan, ¿cierto? Por acción de la alfa-amilasa, tengo maltosa, maltotriosa, alfa-dextrinas, maltasas, no es la siguiente, las maltasas, ¿de acuerdo? La maltosa, maltasas. ¿Qué tengo? Glucosa. Maltotriosa, glucoamilasa, finalmente glucosa. Alfa-dextrinas, alfa-dextrinasa, glucosa. Esa es la siguiente diapositiva en la que vamos a demorar un poquitito más, nada, no mucho. Un segundo. No, gracias. Acá está la glucoamilasa, recuerdan ustedes, ¿cierto? Estos son los enlaces alfa 1,4, entonces estamos hablando acá de una maltosa, pero cuando hablamos de una alfa 1,6, hablamos de qué cosa? De la isomaltosa. Entonces, ahí es donde actúa la glucoamilasa. Acá estamos, vamos. Tenemos sacarosa, ¿dónde? En el azúcar. Sacarasa, tengo glucosa más fructosa. Lactosa, lactasa, ¿dónde está? En la leche, ¿cierto? Glucosa más galactosa. Y finalmente la maltosa, ¿de dónde proviene la maltosa? Eso lo han visto en biología probablemente, o química. Malta. ¿De dónde proviene esa maltosa? ¿De dónde? ¿De dónde proviene esa maltosa? ¿De dónde proviene esa maltosa? No me digan de la malta, que me tomó una cerveza, no. Del almidón. Dejemos de lado un momento acá la maltosa y nos centramos en sacarosa y en lactosa, porque voy a hablar de deficiencia de disacaridasas. ¿Cuáles serían las deficiencias de esas dos disacaridasas? La sacarasa y la lactasa. Voy a comenzar con la sacarasa, ¿cierto? Si no hay sacarasa, no hay manera en que algún producto que contenga azúcar, ¿cierto?, vaya a ser digerido, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la leche. La sintomatología es casi la misma, por si acaso. Hay empanonamiento, ¿estamos bien? Y, ¿cómo lo determinas la deficiencia? Obviamente sacas el producto de la dieta, pues, y le haces la prueba. Si sacas la sacarosa de la alimentación y el paciente mejora, no pasa nada, entonces es la sacarosa. Pero saca la sacarosa y le da lactosa y el paciente sigue con el problema, entonces quiere decir que el problema no ha sido resuelto. Sácale la lactosa y muy probablemente vas a darte cuenta que el problema mejora. Entonces, ¿qué sucede con la lactosa? La lactosa, generalmente en nuestro medio, tiene un pequeño detalle, es que la gente no lo consume mucho. ¿Estamos bien? Y cuando las personas dejan de consumirlo,
entre comillas, se vuelven intolerantes a la lactosa. Entre comillas. ¿Por qué? Porque esa enzima, la enzima lactasa, es una enzima... ¿Es una enzima qué? Es una enzima que se forma ante la presencia del sustrato. En otras palabras, si la persona toma leche, se forma la enzima. Si la persona no toma leche, no se forma la enzima. Pero también hay, ojo, también hay, y ahí no me lo voy a dejar porque el tiempo no me va a alcanzar, también hay aquellos que sí tienen una deficiencia genética de la formación de la enzima. Es decir, hagas lo que hagas, no va a producir la enzima. ¿Estamos claros? Entonces hay esos dos tipos. El primero de los mencionados, es decir, aquel que dejó de tomar leche y presenta deficiencia en la enzima, ¿cómo vas a mejorarlo? ¿Puede volver a tomar leche esa persona? Sí. ¿Cómo? Lo diluyes más. Nada más. ¿Está bien? La dilución de una leche evaporada es al medio. O sea, medio de leche y medio de agua. Lo diluyes más, pues. Al cuarto, al octavo, no sé. Y le vas dando poco a poco para que su cuerpo vaya produciendo la enzima hasta que se habitúa. Listo. Pero aquel que no, como yo les dije, hay el segundo que por genética no forma ni formará en su vida la enzima, a ese tiene que darle la pastillita, la lactasa. Tiene que darle la enzima para que digiera. Si no, no va a digerir ni de juego. Vamos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los tres productos finales de la digestión de los carbohidratos, es decir, el desayuno que ya les mencioné y no voy a repetirlo, voy a tener ¿qué cosa? Glucosa, tengo glucosa, galactosa y fructosa, ¿correcto? La glucosa va a ser transportada mediante dos sistemas, transporte pasivo y transporte activo. El pasivo, bien sabemos, no depende de energía, ¿correcto? Requiere de una proteína transportadora. No tiene hasta el momento nombre, por si acaso, ¿correcto? Y el transporte activo es realizado conjuntamente con el sodio. Es un sistema de cotransporte de sodio-glucosa. Tenemos el SGLT1. Ahí está, S de sodio, GL de glucosa y T de transportador. Transportador ligado a sodio y glucosa. Este es un transporte, para la redundancia, dependiente de sodio, que transporta glucosa y también a la galactosa. ¿Estamos bien? Ese es un cotransporte activo de estos azúcares junto con sodio. ¿Bien? Después tenemos también el GLUT2 y el GLUT5. El GLUT2 es el transportador de glucosa en el intestino. ¿Estamos bien? Ojo con este dato. GLUT5 es un transportador exclusivo para fructosa. Solamente transporta fructosa. No transporta glucosa, galactosa ni a nadie más. ¿Y de dónde hace ese transporte? Del lado luminal hacia el enterocito. Solamente ahí. Porque después no hay esa lámina, por si acaso, esa es la que les voy a decir a continuación, no hay. Porque después, una vez que está en el enterocito, ¿correcto? Glucosa, galactosa y fructosa usan GLUT2 para ir hacia, yo le digo vena porta de frente. Está en el espacio intersticial, yo digo de frente vena porta. ¿Estamos bien? Esa lámina sí no hay, por si acaso. En el lado contraluminal de este enterocito hay un sistema que transporta glucosa en contra de la gradiente de concentración. Y lo hace también con el apoyo del sodio. Es la bomba del sodio-potasio ATPasa. ¿Bien? La glucosa es transportada hacia el espacio intercelular y por vena porta estos carbohidratos llegan al hígado. Y de ahí del hígado van hacia los tejidos denominados extrahepáticos. Ahí está. ¿Sí? Esta es la luz intestinal. ¿Bien? Ahí está la glucosa, tiene su transportador, también tiene el SGLT1. Ojo, porque el SGLT2 está ¿en dónde? En el riñón. El SGLT1 es que está acá en el lumen intestinal. Ingresa glucosa con sodio. Acá es donde la glucosa con la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿cierto? Sale sodio, sale glucosa e ingresa ¿qué cosa? Potasio. Ojo, ahí ¿esto qué cosa es? No es así, absorción de los carbohidratos, es velocidad de absorción de los carbohidratos. ¿Estamos? Velocidad de absorción de los carbohidratos.
Y esos números, profesor, velocidad que son kilómetros por, no, está en porcentaje. ¿Estamos bien? Entonces la glucosa es como 100. La galactosa entonces se absorbe más rápido que la glucosa y la fructosa más lento que la glucosa. Listo. Nada más. Velocidad de absorción de los carbohidratos. Esta diapositiva es solamente para mostrar lo siguiente, ¿cierto? Una vez que del intestino ingresa al enterocito y ahí el espacio intersticial a vena porta, la glucosa va hacia el hígado, ¿cierto? Y del hígado es enviado hacia tejido extrahepático como puede ser músculo, cerebro, corazón y tejido adiposo. Ahí tienen ustedes los GLUT, tienen GLUT 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Acuérdense, por favor, el GLUT 5 es exclusivo para transportar fructosa. Y otra cosa importante, el GLUT 4 es el único GLUT dependiente de insulina. GLUT 4 es GLUT dependiente de insulina. El resto pueden leer ustedes en casa, ¿no? La glucosa, una vez que es absorbida, pasa por vena porta, va hacia el hígado y de hígado hacia extrahepático. Ya lo vimos. Ojo acá, el más potente estimulante, o estímulo, perdón, disculpen ustedes, el más potente estímulo para la síntesis de insulina, para la síntesis de insulina, ¿cuál es? ¿Dónde estamos? La glucosa. ¿Ahí? La glucosa, ¿correcto? Bien, pero también acetilcolina, colecistoquinina, arginina, glicina y alanina. También. ¿Estamos bien? Pero el más potente es la glucosa. No hay más que la glucosa. Bueno, esto es algo que ya hemos visto de alguna manera, ¿cierto? La insulina, acá otra forma de representar al receptor, cogió a la insulina, a la glucosa, ¿cierto? Disculpen ustedes, la insulina cogió a el receptor de la insulina, cogió a la insulina, ello ha llevado a cabo las vías de señalización, traslocó GLUT4 hacia membrana celular y GLUT4 introduce la glucosa para ser utilizado. ¿Dónde es esto? El hígado. Tejido adiposo y tejido muscular. Homeostasis energética, casi. Bueno, antes se pensaba que solamente esta regulación energética es la que me regula la glucosa. ¿Se acuerdan al principio de la reunión del día de hoy? Habíamos mencionado que la glucosa se mantenía entre los niveles. Perfecto. Esta regulación a corto plazo es regulación inmediata, ¿correcto? Hace muchos años se pensaba que solamente era la glucosa la que encargaba de regular sus niveles por ella misma. Pero después se fueron dando cuenta que las proteínas tienen un papel importante en la inducción de la saciedad. ¿Bien? Y diversos productos metabólicos como piruvato, lactato y cetonas inhiben la sensación de hambre. Ello podría explicar por qué una persona en la cual está 3, 4, 5, 6 días sin comer, su apetito disminuye o casi desaparece. ¿Está bien? Porque hay mayor producción de cetonas y de lactato. Sigamos a corto plazo, tenemos señales emitidas por el tracto gastrointestinal. Acá básicamente tenemos los receptores de distensión. Cuando uno come, ¿cierto? El estómago se distiende y hay un momento en que uno dice ya, basta. En la época de los romanos, cuando habían esas grandes reuniones en las que se comía hasta más no poder, ¿qué es lo que hacían los romanos? Comían. Llegó un momento en que se distendía tanto el estómago, ¿cierto? Salían, devolvían el alimento, regresaban y seguían comiendo. Entonces ahí están los receptores de distensión. ¿Está bien? Entonces estos receptores de distensión y los mecanorreceptores son los que producen también la saciedad. Pero también hay quimioreceptores, ¿de acuerdo? A algunos productos como pueden ser los ácidos grasos, los péptidos, aminoácidos y los azúcares también. Sigamos con a corto plazo la presión renal. Acá es. La colecistoquinina. La colecistoquinina va a ser secretada por el intestino delgado proximal. ¿Vale? Inhibe el apetito y viene a ser un potente inhibidor de vaciamiento gástrico. ¿Está bien? Y también es producido por neuronas hipotalámicas durante la ingesta y ello va a provocar ¿qué cosa? Saciedad. Acá nosotros tenemos que el neuropéptido Y es un estimulante del centro
del hambre, lo mismo que hace la grelina, que es producida por el estómago. Caso contrario, situación opuesta, la hace la leptina, que es producida en el tejido adiposo, que inhibe el centro del hambre. Hay algunas señales emitidas por el tracto intestinal, como el péptido YY, no se dice YY, sino YY, ¿de acuerdo? Este péptido YY lo que hace es inhibe la motilidad intestinal, entonces si se mueven más lento los intestinos, ¿qué producen? Saciedad. Y la grelina es una hormona producida, como hemos visto, por el estómago, pero también por el hipotálamo, que va a incrementar el apetito, va a ser lo contrario a la leptina, ¿no? Ahí miren ustedes, ¿cierto? La leptina, el péptido YY y llenado gástrico, lo que produce es la saciedad. A largo plazo, la insulina, la concentración de insulina plasmática en ayunas y la respuesta insulínica a la ingesta de alimentos tiene correlación con la adiposidad corporal, con la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona. Pero, ¿qué es lo que hace la insulina? Modula el balance energético y lo hace inhibiendo la ingesta de precursores energéticos y además incrementa la termogénesis. ¿Sí? Ahora, la sensibilidad que hay a esta colecistoquinina para inducir saciedad es potenciada por la acción de la insulina en el sistema nervioso central. Entonces, la leptina y la insulina lo que hacen es disminuir el apetito. Por otro lado, la grelina incrementa el apetito. Algo importante acá, casi para terminar, es lo siguiente. Esto lo pueden ustedes leer en casa, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero comentarles es lo siguiente. Los obesos tienen altos niveles de leptina. Y ustedes pueden preguntar, profesor, pues si usted está diciendo acá en su lámina que la leptina disminuye la ingesta e incrementa el gasto energético, ¿cómo que un obeso va a tener elevada la leptina? Lo que sucede es que tiene problema a nivel de receptores. Tiene bastante cantidad de leptina, pero no hay receptores, entonces no tiene el efecto que ustedes observan en la diapositiva. En el cerebro y el eritrocito y en el hígado no hay efecto de la insulina. Ahí la glucosa entra libremente. Pero acuérdense que les dije que el GLUT4 sí tiene efecto, o sea, digamos, GLUT4 es dependiente de insulina, ¿correcto? ¿Y dónde está? En el músculo y en el tejido adiposo. Por eso que ahí se figura. Esta es la última. Con esta nos vamos. ¿La glucosa para qué me sirve? Uno, para glucólisis. Claro que sí, ya lo hemos visto hasta la vía de las pentosas. ¿Para qué me sirve? Uno, para la formación de NADPH. Dos, para formar pentosas. ¿Y la pentosa para qué me sirve? Para formar ácidos nucleicos. ¿Cierto? Vía de los ácidos urónicos. ¿Para qué me sirve? Para metabolizar fármacos, para excreción de fármacos. ¿Ahí? Para excretar bilirrubina, biliverdina, entre otros. Y finalmente para formar glucógeno. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.